Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Dábamos cuenta ayer del reporte del panel intergubernamental de cambio climático que se dio a conocer hace poco más de 24 horas y que ha generado mucho revuelo en el mundo, porque lo que está diciendo este panel es que el proceso de cambio climático va de manera más acelerada a lo que se temía, que las consecuencias pueden ser catastróficas si no se toman decisiones muy contundentes, y también ya de que no cabe duda de que fue la actividad humana la que generó este impacto, este cambio climático. Hay una colombiana en el panel, dos colombianos nos cuentan realmente. Una de ellas es Paola Arias, que nos acompaña hasta ahora. Ella es profesora asociada de la Escuela Ambiental, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y está por Colombia en este panel intergubernamental de cambio climático. Le queremos preguntar a ella justamente detalles de ese reporte. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Yolanda. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es, profesora, lo más importante de lo que están diciendo los científicos en este momento y por qué este reporte puede ser distinto a otros que habíamos conocido? Bueno, pues este reporte, como tú lo mencionas, digamos que pone en evidencia que el cambio climático actual, no solo los aumentos de temperatura, sino muchos de los cambios que están ocurriendo en el sistema climático son debidos a la actividad humana y que esos cambios no han tenido precedentes en miles o millones de años. Por ejemplo, las tasas a las que están aumentando las temperaturas globales no han tenido precedentes en los últimos 2000 años. Entonces, este cambio tan acelerado que no ha tenido precedentes, pues se está manifestando de formas muy diferentes a nivel regional. No es lo mismo lo que ocurre en una región en Sudamérica que en otra región al sur de Sudamérica, por ejemplo. Entonces, eso digamos que nos muestra que el cambio climático pues nos afecta a todos, porque finalmente seres humanos y ecosistemas somos afectados por ese cambio y que la causa dominante es una razón antrópica. Solo para darte un número, pues las emisiones de dióxido de carbono que hemos tenido desde 1990 hasta el presente es el 41% de lo que se ha emitido desde 1750 al presente, o sea, de toda la época, pues digamos, de revolución industrial. Entonces eso muestra pues que realmente reportes anteriores, ya desde 1990 salió el primer reporte del panel de cambio climático, ya hablan de este cambio, ya empiezan a hacer estas, digamos, articulaciones alrededor de la actividad humana, pero este reporte ya nos muestra de una manera contundente que no son solo las temperaturas, sino muchos otros aspectos los que están cambiando debido a la actividad humana. Sí, profesora, precisamente uno de los hallazgos del informe fue el papel del metano, ¿no? Otro gas detrás de este calentamiento global. Y decían ustedes al presentarlo que abordar emisiones provenientes de la industria del petróleo y el gas, o bueno, de la agricultura, podría ser una gran victoria a corto plazo. ¿Qué hacer, profesora, para reducir esa contaminación por metano? Bueno, es importante aquí aclarar que el panel de cambio climático está dividido en 3 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo en el que yo estoy, en el que está otro colombiano que es Daniel Ruiz, se encarga de estudiar la física del cambio climático, o sea, cómo está cambiando el clima, por qué puede ocurrir a futuro, eso es de lo que nos encargamos en este grupo de trabajo. Pero hay otros 2 grupos de trabajo. El segundo grupo de trabajo ya se encarga de analizar la vulnerabilidad de sistemas humanos y ecosistemas y también los impactos en estos ecosistemas y sistemas humanos. Y el tercer grupo de trabajo, en el que hay un tercer colombiano, Jacobo Arango, este grupo de trabajo se encarga de hacer los análisis de mitigación, más hacia la pregunta que tú me estás haciendo de cómo se pueden generar reducciones de metano particularmente, y eso pues como lo mencionas involucra a los sectores pues de producción de ganadera, agrícola, etcétera. Esto es trabajado más a fondo en este grupo de trabajo y los reportes similares al del primer grupo de trabajo para los otros 2 grupos estarán siendo publicados en el primer semestre del próximo año. Entonces ahí vamos a poder tener indicaciones concretas de qué podemos hacer pues en términos de reducción de todas estas emisiones. Profesora, entendiendo la división del trabajo por digamos, este titánico trabajo para poder entender
y ver qué se puede hacer. Me imagino pues que usted tiene conocimiento de las conclusiones de los otros grupos de trabajo y en ese sentido, digamos, si se hace un mapa, ¿dónde podría poner en regiones, en términos de regiones, en qué 2 regiones o 3 regiones podría poner unos puntos rojos de poner la alarma, donde es más urgente, digamos, la intervención? Mira, algo que ocurre es que, por ejemplo, esos gases de efecto invernadero son gases que se mezclan muy bien en la atmósfera. O sea, si tú mides, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono en un lugar, va a ser muy similar a otro lugar porque ese gas particularmente se distribuye muy bien en la atmósfera terrestre. Entonces, ese cambio es un cambio global, pero se manifiesta en regiones particulares, ¿cierto? Muchas regiones del mundo están experimentando una mayor frecuencia de sequías, por ejemplo, y eso pues involucra algunas regiones de Sudamérica. Y también algo que se ve de forma generalizada es, por ejemplo, la ocurrencia de una mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, de eventos extremos que están asociados a las altas temperaturas, y esto pasa de forma generalizada en los continentes y en las distintas subregiones de los continentes del planeta. De manera tal que ya depende muy localmente, pues muy regionalmente de los distintos impactos, pero todas las regiones del planeta tienen cambios importantes. Si pensamos, digamos, de cómo están aumentando las temperaturas, la tasa a la que están aumentando las temperaturas, pues la zona del Ártico es la zona del planeta a la que mayor velocidad están aumentando las temperaturas, y eso tiene una implicación muy importante, por un lado porque pues parte del derretimiento del hielo que está sobre el continente aporta al aumento en el nivel del mar, y pues también porque en esas regiones hay una capa que se llama permafrost, que es una capa de suelo que contiene mucho metano y que cuando se calienta pues libera ese metano, y eso hace pues que se potencie el efecto de calentamiento. Entonces, digamos que son diferentes los factores que tendríamos que considerar, y a nivel regional la manifestación es muy, muy distinta. Profesora Paola, luego de conocer este informe, se habla mucho de la fecha del 2030. ¿Cómo se estableció ese límite para detener un cambio climático catastrófico, como se ha advertido? ¿Por qué el 2030? Bueno, entonces, digamos que ese número 2030 está asociado a un nivel de calentamiento respecto a niveles preindustriales. O sea, antes de que iniciara la industrialización, teníamos, llamémoslo, una temperatura de referencia. Ese es, digamos, nuestro cero en la historia. A la fecha, en los últimos 10 años hemos tenido un calentamiento de 1.1 grados centígrados respecto a esos niveles preindustriales, y pues ya debido a las emisiones que hay y las concentraciones que hay actualmente en la atmósfera, en las próximas 2 décadas y pues muy probablemente en 2030 estaríamos alcanzando un nivel de calentamiento que es 1.5 grados centígrados. Ese 1.5 grados centígrados es ese nivel de calentamiento, digamos, que se quiere mantener bajo lo que se está discutiendo alrededor del Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice que debemos mantener las temperaturas muy por debajo de 2 grados centígrados, pero pues el 1.5 es el número al que el Acuerdo de París quiere llegar. Ese número no es un número que sea arbitrario o caprichoso, ese número emerge porque pues desde muchas áreas del conocimiento la ciencia nos ha mostrado que si las temperaturas superan un umbral como ese, pues los impactos que habría en el ciclo hidrológico, en muchos ecosistemas, en la salud de ecosistemas y humana, en la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera. Los riesgos, digamos, en esos sistemas son mucho mayores en la medida en la que el calentamiento aumente. Entonces, básicamente, y ahí es donde está, digamos, un llamado, pues, aún más de urgencia de este reporte. Pues otros reportes han hecho sin duda este llamado, o sea, esto no es algo que sea nuevo, que se esté comentando apenas ahora, pero lo que ese reporte nos muestra
es que ese nivel de 1.5 de calentamiento lo estaríamos alcanzando antes de lo que el reporte del año 2018 había indicado, y es porque en particular estos últimos 3 años, entre 2018 y 2021, han sido muy calientes, porque tenemos también mayor comprensión de la física del sistema, porque tenemos más observaciones, sobre todo, por ejemplo, en el Ártico, que ahorita les contaba que se está calentando mucho, y porque tenemos también como técnicas mejoradas, pues como para poder hacer estas estimaciones. Entonces, de ahí, digamos, ese llamado que hace el reporte dice, pues si queremos estar a 1.5 grados, no superar ese nivel de calentamiento, necesitamos reducciones drásticas y rápidas de emisiones de gases de efecto invernadero, no solo el dióxido de carbono, sino, por ejemplo, el metano, que también, de hecho, va a estar relacionado con mejorar la calidad del aire en zonas urbanas. Pues muy bien, es un mensaje muy contundente, muy fuerte, el que está mandando este panel intergubernamental de cambio climático, y el asunto es que las decisiones hay que tomarlas y ya. No pareciera que hubiese como la decisión política en muchos de los países para avanzar en este proceso, pero esta alerta se tiene que escuchar. Profesora Paola Arias, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender. Buen día. Muchísimas gracias, que estén bien. Paola Arias es profesora asociada de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y participa por Colombia en este panel intergubernamental de cambio climático. Un reporte que ha hecho, por supuesto, estremecer al mundo. Ahora, el asunto es si vamos a tomar las decisiones, y es lo que le quiero preguntar a la mesa. Porque cuando salen estos reportes se oyen muchos comentarios. Se pronuncian los gobiernos, se pronuncian las organizaciones no gubernamentales, en los medios de comunicación hacemos eco, pero yo no sé si tengamos la decisión política para avanzar. María Elvira, ¿avanzaremos esta vez? ¿Nos daremos cuenta de lo que está pasando o no? ¿Seguimos con oídos tapados? Yo creo que seguimos básicamente con los oídos bastante tapados. Yo creo que hay iniciativas, digamos, grupales, de organizaciones, pequeñas iniciativas, pero mire, el ejemplo más dramático es el del acuerdo de Escazú. Escazú, que se comprometió el presidente, le metió un mensaje de urgencia, se naufragó, ahora que es que lo están empujando, pero los principales enemigos son los terratenientes, los que representan los terratenientes en el Congreso, y eso está. Entonces lo que digo es que aquí el discurso es pro defensa del medio ambiente, pero no sé qué, pero entonces por el otro lado se impulsa el fracking, por el otro lado se les ponen palos en las ruedas a proyectos y a planes y a leyes y a normas que pudieran estar en la dirección correcta. Se está tratando de cambiar la matriz energética, pero no sabemos si a la velocidad necesaria, porque de todas maneras pues no se puede pasar de un día a otro a no usar petróleo y gas. Entonces, pero yo sí creo que aquí nos falta mucho y nos falta mucha pedagogía, aunque yo veo que en los colegios a los niños los están concientizando sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, pero eso es un proceso de largo aliento, de generaciones. Pero una agenda ambiental pública, digamos, intensa, permanente, transversal a todos los proyectos, digamos, del Estado, yo no la veo. Puede que esté ciega, puede que sea miope, pero yo veo que nos quedamos más en el discurso que en la acción. Sí, ahí de alguna manera la clave va a ser que todo el mundo se mueva hacia allá, que los países más grandes efectivamente tengan un mayor compromiso, y por ahí derechito pues no nos va a quedar alternativa distinta que pegarnos precisamente a esas tendencias mundiales para tratar de incrementar el compromiso que tengamos con la protección del medio ambiente. Un dato, en noviembre de este año se va a realizar en el Reino Unido una de las cumbres más importantes de medio ambiente y cambio climático, y uno de los keynote speakers, como se llama, o oradores principales, va a ser el presidente de Colombia, el presidente Iván Duque. ¿Llegará con unos compromisos renovados, más serios? Pues ya lo veremos, pero fue invitado el presidente Duque para esa cumbre mundial. Ojalá salga de esa cumbre, José Manuel, porque hay muchas esperanzas, muchas soluciones, pero fíjese que de pronto aquí no lo vemos tan cerca, pero ya en Alemania el Partido Verde está proponiendo crear un Ministerio de Protección del Clima específicamente, y el plan es tremendo y muy ambicioso. Ellos quieren intensificar, por ejemplo, el uso de la energía eólica y la energía solar, y adelantar, como lo escuchábamos del informe, a 2030 el abandono del uso del carbón. Actualmente está contemplado para 2038. Sí hay algunos gobiernos que se lo están pensando, por ejemplo Alemania, que ya tiene algunos
algunos compromisos establecidos. Y lo que decía María Elvira, también esto viene de cada uno y la acción personal, el reciclaje en la casa, el uso bien de las 3 bolsas que se deben usar para reciclar. Y de pronto, Yolanda, esta sí es una generación más consciente de ver de dónde vienen los productos, qué pasa con los productos después de usarlos, cómo pueden reciclar y cómo pueden no afectar al medio ambiente. Vemos con la misma Greta Thunberg, que ha liderado este movimiento del medio ambiente, que se puede, que son acciones pequeñas que pueden llegar a los gobiernos, porque de pronto si nos quedamos esperando a ver qué hacen los líderes, yo sé que ellos deberían tomar la iniciativa, pues es muy complicado. Hasta ahora, porque nos vienen hablando de cambio climático y crisis climática desde 2007, y hasta ahora parece que estamos volviéndonos un poco más conscientes. Retomo este último punto que menciona Kelly y Yolanda, y que tiene que ver con que en esto llevamos 13, 14 años en términos de hacer cambios dirigidos a frenar el cambio climático que ocurrió durante casi 3 siglos. De manera que yo creo que se está comenzando a hacer lo necesario, existen los factores, los mecanismos de coordinación internacional, y hay una muy buena noticia que tal vez ha pasado desapercibida, y es que en varios países el populismo anticambio climático, el populismo, digamos, que niega que el cambio climático sea efecto de las acciones del hombre, de la humanidad sobre el planeta, pues está de retirada. Ya se fue de los Estados Unidos, probablemente se vaya de otros países. Me parece que más importante que buscar hacer desde Colombia algunos cambios que en últimas van a terminar siendo completamente marginales en términos de cambio climático, podríamos dedicarnos a hacer lo que nos corresponde y hacer contribuciones definitivas, por ejemplo en materia de frenar la deforestación, de transformar la ganadería para que haya menos contribuciones, por ejemplo en la emisión de gases metano. Creo que nos falta ver una agenda en la que podamos hacer transformaciones desde aquí a una agenda global que sean significativas, aunque de todas maneras van a ser marginales. Yo soy bastante optimista porque creo que estamos haciendo lo que se necesita, y este va a ser un proceso de largo plazo, como de largo plazo fue el proceso de calentamiento global. Yo no soy tan optimista y esto no nos podemos tirar al tan largo plazo. Yo creo que esto se necesita una acción como terapia de choque, y por ejemplo veo que hay algunas acciones, pero se trata, digamos, por ejemplo, ¿estamos trabajando en el cambio del uso de la tierra? Yo creo que no, que hay unos grandes intereses de los terratenientes que además son los que se han atravesado en las curules para la paz, se han atravesado digamos en el catastro multipropósito. No parece estar progresando en la medida en que debiera progresar. La ganadería con menos intensiva, con cercas vivas, hay proyectos, pero son muy limitados en la cantidad que pudiera utilizarse. Yo creo que aquí en el tema del uso de la tierra falta mucha acción. Estamos viendo cómo se deforesta el Amazonas y avanzan carreteras y se vuelven pastizales, y sí, nos damos golpes de pecho y anunciamos medidas, y sigue avanzando la deforestación. Entonces yo creo que sí se están haciendo cosas, pero son muy chiquitas para la dimensión de lo que se necesita hacer en no tan largo plazo. Esto es una cosa de verdad que nos está llamando a que nos tenemos que sacudir, y yo no veo, por ejemplo, en todas las discusiones del debate público la agenda ambiental como en primer plano. Aquí es todos insultándose, todos diciendo que si partición política, que si no, que este dijo esto, que eso hizo lo otro, y la agenda ambiental que debería estar, estamos en la agenda económica, sí, en la restitución del empleo, sí, pero ¿y la agenda ambiental está en el primer plano? Yo diría que no. No está en el primer plano. Tenemos que tomar decisiones en lo colectivo, desde los liderazgos, desde las posiciones de poder y desde lo individual también. El cambio climático es real, está aquí, está provocando situaciones extremas, emergencias, muertes en el planeta. Y en cuestión de una década será todavía peor. Hay que actuar y hacerlo ya. 7:25 a.m. en RCN Radio. RCN, ¿dónde están las noticias?